Gonzalo lo ha hecho otra vez. Hay que tener mucho cuidado con el otrora penco, porque recordemos que Danilo Medina, en su segundo periodo, utilizando diferentes urdimbres y diferentes estrategias, pues entre ellas les dijo a cada uno de los funcionarios muy importantes, tanto electos como los nombrados, por ejemplo, Amarante Barret, que estaba en ese entonces creo que ya como en Indotel, también al mismo, ¿cómo se llama? Reinaldo Pared. Les dijo, vayan, tírense, que ustedes son los míos. Navarro, a cada uno le decía, Navarro. Andrés Navarro, tírate, que tú eres del mío. Fulano, tírate. Brito Domínguez Brito, tírate, que tú eres el hombre que tiene todas las posibilidades. Margarita, tírate, que tú eres la mía de verdad. Tú eres mi gallo tapado. Mi gallina tapada en este caso, ¿verdad? Bueno, eres tú. Bueno, esa fue la estrategia. Y tan rápido como en julio de 2019 se destapa Gonzalo Castillo. La mayoría de estos funcionarios, sobre todo los nombrados, renunciaron a sus puestos. Gonzalo tenía la ventaja de todavía estar arriba en el Ministerio de Obras Públicas y quizás faltando poco tiempo para ya darse las primarias frente a Leonel Fernández. Bueno, pues se puso de licencia ahí y llegó un ingeniero que apellido Pepín, que era como el brazo operativo de Obras Públicas y se quedó ahí, hombre de confianza de Gonzalo Castillo. Y Gonzalo lo hizo. ¿Por qué yo digo que Gonzalo lo hizo? Bueno, quizás fue el principio de la crisis profunda del Partido de la Liberación Dominicana. Hizo ese parteaguas provocó de muchas maneras la escisión dentro del PLD que hizo que Leonel Fernández perdiera esas primarias PLDistas y formara entonces la Fuerza del Pueblo. Causó conmoción Gonzalo. Y a pesar de todo eso, fue el hombre que sacó un 38% con un PLD muy devaluado a nivel de imagen, que fue sacado del poder precisamente por casos de corrupción. No tanto por la situación económica, sino por la corrupción ostensible y el hartazgo que produjo definitivamente 16 años corridos de poder. Entonces, Gonzalo Castillo ahora oficialmente dice que va a aspirar a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. De esta manera, respondiéndole directamente a una comunicación también, un pedido o un desafío que lanzó Francisco Javier García diciendo, bueno, los que están aspirando a tapao, que se descubran, directamente a él, directamente a Gonzalo. Los que están aspirando tapado ahí, no, que salgan, que salgan, vamos a enfrentarnos. Y hemos visto en la semana cómo gente del entorno de Gonzalo Castillo, que por ejemplo que lo están apoyando, como el diputado Gustavo Sánchez, tuvo una escalada verbal que me parece imprudente. Digo imprudente porque para los fines de que el PLD pueda lograr el poder, ya sea como partido, como opción de poder, ellos en sí mismos, o aliados, lamentablemente lo van a tener que hacer a la Fuerza del Pueblo si quieren compartir algo de poder, aparentemente, pues dijo que hay que combatir a la Fuerza del Pueblo. Combatir a la Fuerza del Pueblo, acusó entre otros a Omar Fernández, son sacando líderes, de todo. Gustavo Sánchez. Sí, Gustavo Sánchez se fue en una. Jefe de campaña de Gonzalo. Jefe de campaña de Gonzalo. Sí. Entonces, por eso digo que Gonzalo puede provocar nueva vez un escenario de división dentro del Partido de la Liberación Dominicana y eso podría entonces romper cierta cohesión que inclusive pueda atentar contra
primero los intereses de la base, que parece que no le importan, porque Danilo Medina a veces no le importa esa vaina, pero en sí mismo puede afectar al mismo Danilo Medina, porque de seguir un PLD recorriendo el camino del enanismo que está atravesando, ese partido de un 38, bajarlo a un 10, y de seguir así, sabrá Dios dónde va a quedar, pues sin haber llegado todavía a un escenario latente de primarias partidarias, pues ya está asomándose ese fantasma que es el enfrentamiento de tendencias. Eso es lo que se está avisorando. Independientemente de que Gonzalo tiene más carisma, aquí lo dijimos, ¿no? Tiene más carisma que Francisco Javier García. Por supuesto que sí. Por supuesto que lo tiene. ¿Tiene algo, Gonzalo? Yo no sé qué es lo que tiene, pero tiene un je ne sais quoi. No tiene que estar hablando. No. Él nada más tiene que salir y ya. Y en ciertas personas genera algo. Bueno, lo tiene. Pero independientemente de eso, ya se están produciendo movilizaciones y digamos, publicaciones de personas que manejan lo que dicen. En el caso, por ejemplo, de Ramón Monchi Fadul. Monchi Fadul no habla mucho, pero ya yo vi un hilo de Twitter de él, o una serie de tweets, porque no hace hilo, pero bueno, escribió una serie de tweets donde estuvo diciendo que hay que apostar a la unidad y pensar bien lo que se va a hacer de cara a 2028, porque el PLD, bueno, señores, en pocas palabras, el tipo estaba insinuando que solo el PLD no va a lograr nada. Básicamente está diciendo eso. Y esto se produce en momentos en que Gonzalo Castillo saca la cabeza y dice, voy a aspirar, voy a competir. Entonces, lo que ha provocado Gonzalo Castillo puede ser el principio de una guerra y de una división acelerada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque por lo que se está viendo, por lo que hemos analizado aquí en otras ocasiones, Gonzalo Castillo le prestó su maquinaria política, su armado político, con el que se quedó, con el que heredó siendo candidato presidencial en el 2020, pues se lo prestó a Abel Martínez. Y sus estructuras trabajaron para Abel Martínez. Hay que ver ahora cómo Abel va a reaccionar, ¿no? Hay que ver qué va a hacer Abel Martínez, que obviamente no goza del beneplácito de ninguno del entorno danilista, porque se manejó mal también con sus compañeros en campaña. Y eso lo dijimos aquí también en varios cortes, ¿no? Se manejó con mucha prepotencia. Abel Martínez pensó que estaba en la sindicatura de Santiago, y eso no es así, No, eso no es automático. Entonces lo ha vuelto a hacer Gonzalo Castillo. Vamos a ver cómo evolucionan estos acontecimientos. Vamos a ver cómo va a reaccionar Danilo Medina, que uno sigue pensando que quizás demuestra cierto favoritismo, cierta inclinación en su balanza hacia Francisco Javier García, pero yo no puedo dejar de olvidar ese 2019, donde salió como Deus ex machina, como un recurso como ese recurso inesperado para que la película termine bien, y a su favor saca a Gonzalo Castillo en julio de ese 2019, haciéndole una chicana a los demás aspirantes a la nominación presidencial. No podemos dejar eso de lado. O sea, no podemos dejar esa vaina de lado, y tampoco que Danilo Medina, en una de las pocas entrevistas que ha dado en los últimos años, en El Sol de la Mañana, pues confesó
confesó que quizás Gonzalo Castillo hubiera sido mejor candidato en 2024. Son enemigos, loco. Enemigos íntimos. Sí, hombre, Danilo Medina y Gonzalo Castillo son enemigos. Eso recuerda que el asunto de Abel, cuando Abel ganó la candidatura interna del PLD, fue apoyado por Gonzalo Castillo, la cual fue una gran derrota interna que sufrió Danilo Medina allí. Y eso Danilo Medina no se lo iba a perdonar a Gonzalo Castillo. Desde ahí vino esa división. Aparte, Gonzalo Castillo, que está envuelto en un tema judicial, aparentemente ha sentido que el expresidente Danilo Medina no le ha ayudado lo suficiente. Mira, lo de Monchi Fadul, que es un hombre de Danilo, ¿ah? Él acaba de decir, señores, no se puede apostar por un experimento fallido. Y eso se está refiriendo directamente a Gonzalo Castillo. Y eso es un mensaje directo de Danilo Medina. Tú fuiste un experimento fallido. ¿Qué es lo que tú vienes ahora? El hombre de Danilo Medina ahora es Francisco Javier. Y eso está muy claro. Y por otro lado, señores, para que tú veas, ¿no? O sea, estos tipos hacen lo mismo. Gonzalo Castillo apenas en enero había sido muy categórico diciendo, no, yo no estoy en eso. A mí que no me hablen de eso. En enero de este año. Pero no solamente eso, sino que principio de agosto. Estamos en agosto todavía. Sí. A principio de agosto, Gonzalo Castillo dijo que no, que él no iba, que no le hablen de eso. En marzo él dijo eso. En marzo. En marzo. Él escribió una carta diciendo que no iba a aspirar. Bueno, pero lo dijo también a principio de agosto. No, que él... No, pero acuérdate que ya a finales de julio, él... Busca Sí, eso. pero a finales... No, donde él expresó que no iba ya. También, pues lo dijo 3 veces. Lo dijo en marzo. Ya ahí él dijo que él estaba pensando... Cuando él vino en agosto, él estaba diciendo que él estaba pensando, que estaba meditando. Ya él deslizó la duda. Porque recuerda que él salió... Ya, pero no lo confirmó. O sea... No lo confirmó, okay. Pero que él estaba pensando, o sea, que él lo estaba pensando, no estaba seguro todavía. Ahí fue lo de la foto. Exacto. Ahí que levanta las sospechas. Uno dice, no, pero este hombre está como en aspiración porque lo vemos la gorra, salió al escenario, salió el ruedo, planteó la duda. Plantó la duda. Más que planteó, no, plantó la duda. En la fotografía. Con la fotografía y ahí entonces él empezó dio unas declaraciones. Dio unas declaraciones como que lo estaba pensando, que no estaba seguro. Ahí se desdijo de lo de marzo, donde sí afirmó que no iba a aspirar. Bueno, pero para que ustedes vean lo mismo, ¿no? Estos políticos, lo mismo. Y entonces vemos que antes de ayer hace este evento, y es un evento, señores, que eso no es de la noche a la mañana. Eso viene... Es producto de un plan y de una organización y de recolectar apoyo internamente, lo que Danilo Medina podría llamar una conspiración. Pues bien, también hay que decir algo. Abel Martínez trató de capitalizar lo que ya para esa época, luego de 3 años y medio de gobierno del PRM, la gente estaba ya poniendo en balanza, ¿no? El tema de la corrupción o el tema de la mediana eficiencia en un gobierno. O sea, ¿qué prefieres? Y se suponía que Abel Martínez tenía que capitalizar ese sentimiento dentro de los votantes dominicanos. Y a eso se estaba apostando, ¿no? O estaba apostando Abel Martínez. Pero vimos cómo Abel Martínez fue producto de un saboteo, de un boicot interno desde el presidente de esa organización y su propio jefe de campaña, Francisco Javier García. El perfil de Abel Martínez era un poco parecido al perfil de Gonzalo Castillo. Estamos hablando de un funcionario del PLD donde estaba en la alcaldía de Santiago, donde parece un consenso general de que el hombre pues era un buen gerente.
Eso era lo que teníamos, ¿no? Entonces, ¿quién es que empieza a desmontar esa imagen? Sus propios compañeros, repito, encabezados por Danilo Medina y Francisco Javier. Y no tengo que abundar mucho en los argumentos que me baso para decir esto, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe ya. Entonces, eso afectó mucho a Abel Martínez, al tanto que solamente pudo lograr un 10% en las votaciones ahora. Por eso yo pienso que Abel Martínez está prácticamente descartado como para levantar la simpatía de algunas personas, dentro y fuera, o mayormente fuera del PLD. Pero el penco, que cuando salió como candidato, lo que el PLD vendió hacia afuera del penco era, y lo vendió con muy buenos argumentos, y era algo que todo el mundo podía contactar. El tipo era un buen gerente, ¿no? El tipo era un buen gerente. Salió a su campaña, obviamente fue atacado muy inteligentemente por la oposición, por el PRM en ese entonces. Se le fueron por la parte de sus capacidades intelectuales como para dirigir el Estado, y eso hizo mella, ¿no? En la figura de Gonzalo Castillo. Pero increíblemente Gonzalo Castillo, a medida que iba pasando la campaña, y claro, con el asunto de la pandemia, que también hay que decir que el PLD hizo un poco de trampa ahí, porque siendo el partido de gobierno donde tenía a todo el mundo trancado, encerrado, la oposición no podía salir a hacer campaña, pero veíamos a Gonzalo Castillo que aprovechó eso, ¿no? Podía salir, era el gobierno. Pero eso hizo que se contrarrestara un poco esa campaña que le hizo mucho daño a Gonzalo Castillo de este pana no es capaz de coordinar dos ideas. ¿Cómo va a gobernar este país? Pero ese acercamiento con la gente hizo que Gonzalo Castillo, increíblemente, señores, sacara un 38%, y que aparentemente uno quedara con la sensación de que si la campaña se hubiese extendido un poco más y si no hubiese pasado el fenómeno de la Plaza de la Bandera, pues Gonzalo Castillo iba a ser presidente de la República. Y bueno, Gonzalo Castillo terminó bien, perdió, pero terminó como con un buen posicionamiento, cosa que no lo hizo Abel Martínez, ¿no? Entonces, contando con eso, por eso yo digo que a mí me parece, ¿no?, que Gonzalo Castillo es un mejor elemento para competir en unas elecciones que Abel Martínez. Ahora, habría que ver si Gonzalo Castillo se lanza al ruedo con la intención de ganar la presidencia o con la intención de resolver otros problemas. Entonces, Era un empresario primero. Entonces ahí habría que ver a quién beneficia más esta salida de Gonzalo Castillo. O a quién afecta más o a quién beneficia más, como usted lo quiera ver. ¿A Leonel Fernández? Yo no creo que a Leonel Fernández lo beneficie en nada. ¿Eh? Porque Leonel Fernández... perdón. Vamos a ver, porque el asunto es un poco complejo. Porque Leonel Fernández, aparentemente lo que vemos es que tiene una misión de tratar de extraer a más gente del PLD, ¿no? Entonces, si tú pones, bueno, esto de Gonzalo Castillo, como tú dices, lo que va a traer más división. Uh-huh. Y posiblemente eso podría, yo no estoy diciendo que lo va a hacer, no. Bueno, no uno lo ve así y es un elemento de división. Es un escenario muy posible, ¿no? Entonces, podría esto crear un ambiente propicio como para que Leonel Fernández pueda seguir pescando más gente de allí, ¿no? Porque la gente que está ahí adentro lo que quiere es el poder, y cuando ve, bueno, pero el poder no se va a ganar atomizado como estamos. Déjame yo irme para el otro partido, que es el que, ¿verdad?, el de la Fuerza del Pueblo. Entonces, eso podría convenir a Leonel Fernández y a Luis Abinader.
¿Le podría convenir o le podría afectar esto? ¿Qué tú opinas de No, eso? pero es que yo creo que al gobierno le conviene los escenarios de caóticos y de división. ¿Verdad? O sea, eso siempre le va a convenir. Bien. Entonces, mucha gente podría estar pensando de que si Gonzalo Castillo no tiene la intención, hace esto no con la intención de ganar el poder, sino con una intención de resolver algunos problemas que tiene, pues se podría decir que podría ser prácticamente un plan de conspiración donde Gonzalo Castillo, para mantener sus empresas, a este gobierno le faltan 3 años, y en 3 años este gobierno puede hacer muchas cosas, puede hacer mucho daño, y lo ha demostrado. Gonzalo Castillo tiene un proceso abierto, tiene una empresa que mantener. ¿Podría esto coincidir con los propósitos de Leonel Fernández y Luis Abinader, que ya se han entendido, y ver esto como un escenario sencillamente de un caballo de Troya ahí, en Gonzalo Castillo? Eso podría ser una posibilidad. Ahora estamos especulando, ¿no? Imagínense que eso sea un plan, ¿no? Entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Pero hay un riesgo, loco. La gente siempre quiere creer en alguien. Está ávida de creer en alguien. Y ya no cree en ninguno. Ya no cree en ninguno. Y eso tú lo puedes ver reflejado en, por ejemplo, lo que nosotros siempre hemos dicho. Oye, tú ves a estos líderes políticos que no tienen enganche cuando tratan de comunicarse con la gente a través de las redes sociales, que es donde uno puede medir cierto impacto, ¿no? Sus Twitter no son... Mira, incluso la semanal, señores. Ustedes ven la semanal, ustedes ven las personas que ven la semanal, ya, y no lo ve nadie. Empezando por ahí. Lo vemos nosotros para informarnos. Claro. Y informarnos no, sino para hacer el escenario dialéctico. Claro. Entonces, dentro de un panorama así, que la gente dice, bueno, ya no creo en ninguno de estos, hay un sentimiento que es muy humano de, oye, necesito creer en algo. Entonces, con esta salida de Gonzalo Castillo, que se puede decir que en cierto modo un político atípico, que en cierto modo esa capitalización de la gente poner en balanza de, bueno, eran corruptos, pero eran eficientes, y esto ni uno ni lo otro, pudiera Gonzalo Castillo de repente concitar, ¿no? Ese entusiasmo en la gente, y cuando viene a ver, pues, virar el plan. Es un riesgo, es un riesgo. Recuerda aquella ocasión donde, para que vean que lo que estoy diciendo, o sea, recuerdan cuando metieron preso a Gonzalo Castillo. Eso nadie se lo esperaba. Nadie en el gobierno se esperaba la reacción de la gente con Gonzalo Castillo. Pero tuvieron que soltarlo. Le tuvieron que tirarle bomba lacrimógena a la Casa Nacional del PLD. Yeah. Es más, yo creo que ni el mismo Danilo se esperaba ese apoyo. No, nadie, loco. Nadie. Sí. Y el meme de este hombre, que se hizo meme, saliendo, ¿verdad?, en uno de los tribunales ahí, Claro. saludando con su lente puesto y su casco ahí, muerto de risa. Ya. Eso Entonces, fue... para Gonzalo Castillo y el equipo de su campaña, de si lo que están haciendo es la jugada de un caballo de Troya ahí para que Gonzalo Castillo resuelva su problema en su empresa y su problema judicial, piensen en eso, porque también el hecho de que si Gonzalo Castillo recibe el apoyo externo, eso es una protección también que le da a Gonzalo Castillo en su asunto judicial, es una protección. Pero es que yo creo que eso lo dijimos aquí, Maracayo. O sea, él es empresario primero y está ese factor. O
Eso nunca lo dejamos de lado. El tema de que él está también jugando sus cartas porque necesita hacerse valer desde lo político frente a la justicia, porque inclusive como estrategia de defensa le conviene, porque queda siempre queda siempre preso político, el mensaje y la enseñanza. Esto es un proceso político y esto es una politización de la justicia lo que se me está haciendo. Eso es. Ese discurso está ahí latente. Y tenga Gonzalo responsabilidad en su gestión de presunta corrupción, pues mire, ese discurso de que esto fue algo político ha prevalecido, porque el Ministerio Público así ha actuado, en concomitancia con el gobierno, que se propuso algo, sencillamente, joder al círculo rojo de Danilo Medina y llevarlo al 10% en que está hoy el PLD. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.